Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Casi estoy tentado de decir gracias, Cecilia, pero digo gracias, Presidenta. A mí me parece a esta altura que hay que tratar de reencauzar un poco este debate y el curso de las preguntas. En primer lugar, me parece que hay que congratularse por el hecho de que a 8 días de la asunción de un nuevo gobierno estemos debatiendo, aún con diferencias, una agenda que tiene que ver con mejorar los ingresos de los argentinos, promover la reconstrucción productiva del país y tratar de, entre todos, poner en marcha el proceso económico que está absolutamente detenido. Digo esto porque hace 8 días atrás la agenda de la Argentina era otra. La agenda de la Argentina era cómo se nos venía encima el país, el industricidio, la deuda externa, la caída espectacular de los ingresos de la mayoría de los argentinos, el cierre de fábricas, los comercios que cerraban. Y hoy tenemos otra agenda. Eso ya de por sí es más que auspicioso. Ahora, lo que me parece poco serio es que el sector que fue oficialista hasta hace poco quiere hacernos creer que hoy viene con una preocupación profunda por la situación de los jubilados, porque tuvieron la oportunidad de resolver eso y no lo resolvieron. Hoy los jubilados tienen 25% menos en su capacidad adquisitiva, y eso ocurrió en los últimos 4 años. Y además no es cierto que la fórmula que se aplicó a lo largo del 2019 resolvió el problema de los ingresos de los jubilados. Eso es mentira. Aún con el último aumento, que es del 8,74, los jubilados a lo largo del 2019 recibieron aumentos por un 51%. Y la canasta básica de los jubilados, que se compone básicamente de alimentos y remedios, es por lo menos del 60%. No estoy hablando del índice general de precios, estoy hablando de la canasta de los jubilados. Es aproximadamente del 60%. Por lo tanto, no es cierto, faltan a la verdad los que dicen que esa fórmula resolvió el problema de los jubilados, porque ni siquiera le empató a la inflación. Ni siquiera le empató a la inflación de precios generales, y mucho menos a la canasta básica de los jubilados. Por otra parte, nosotros anunciamos, no venimos ahora a decir esto 2 años después de ese debate, anunciamos que la fórmula estaba hecha, como lo dijo la diputada Romina del Pla, para que en el único año de crecimiento que tuvo el macrismo, después de destruir el país durante 4 años consecutivos, los beneficios de ese crecimiento no fueran a los jubilados. Ustedes en ese debate hablaban de un ahorro de 100.000 millones de pesos. Buena parte de eso fue a parar a las arcas de la gobernadora Vidal. Acá no se está hablando de ningún tipo de ahorro. Acá estamos hablando de cómo mejoramos la situación efectivamente de los más vulnerables, que en el sistema previsional son los que cobran la mínima o un poquito más de la mínima. Acá no estamos avanzando en el camino de igualar para abajo, estamos tratando de subir para arriba a los que ustedes dejaron para abajo. Esta es la realidad. Entonces no escondamos más esto con la palabra congelamiento. Ustedes congelaron la Argentina, no las jubilaciones. Toda la Argentina congelaron. Y por eso nos encontramos en esta situación hoy, que tenemos que apelar a leyes de emergencia, porque no hay otro camino para salir de esta profunda crisis que provocaron en la Argentina. Y esto se lo advertimos hace 2 años, cuando en este recinto estábamos debatiendo, en este mismo recinto, la llamada ley de reforma previsional. Miren la versión taquigráfica. Les dijimos, porque están encerrados en un camino donde no hay que descartar la devaluación, después vinieron 4 devaluaciones, con esto que ustedes han inventado, la fórmula,
que no tiene ninguna sustentabilidad como sí tenía el régimen anterior, cuando se produzcan esas devaluaciones van a venir al Congreso de rodillas a pedirse que se cambie la fórmula. Porque hacía totalmente insustentable el sistema. Pero como dijo también Romina, ustedes creyeron que no iba a haber inflación. Se creyeron el cuentito de la lluvia de dólares, de capitales, etcétera, etcétera, y se produjo una inflación descomunal. En unos minutos vamos a hacer la pregunta del mismo modo que la hizo el diputado Laspina después de una larga exposición, por favor. donde llenó de números absurdos y macanas lo que estaba diciendo. Diputados, por favor. Macanas, 51% contra 60% este año, 25% de caída de la capacidad adquisitiva de los jubilados. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y hoy viene un gobierno que asume hace 8 días y ustedes se dan el lujo de sacar un comunicado diciendo que no van a dar quórum mañana porque se está arrasando con el Estado de Derecho. Diputado, el Estado de Derecho lo arrasaron ustedes. El Estado de Derecho lo arrasaron ustedes. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho lo arrasaron ustedes. El Estado de Derecho lo arrasaron ustedes. Diputado, por favor, concéntrese en la pregunta al ministro. Arrasó con la República. Ustedes metieron un decreto de necesidad y urgencia para meter jueces en la Corte. Designaron jueces a dedo. Montaron un servicio de información como el señor D'Alessio. Inventaron espionaje en la Argentina. Y ahora dicen que no van a dar quórum porque esto es parecido a la ley de la suma del poder público de Rosas. Están totalmente desubicados. La gente que los votó a ustedes los va a repudiar porque también quieren que la Argentina arranque de una vez por todas. Diputado, por favor, concéntrese en las preguntas al ministro, así podemos avanzar. La verdad que la única pregunta que habría que hacerles es si mañana van a colaborar con la reconstrucción de la Argentina o no. La pregunta es para ustedes. La pregunta es para por favor, ustedes. silencio. No, Diputados, por favor, si podemos hacer silencio. Lo que pasa es que no vamos a permitir que ustedes distorsionen la realidad. Si no les gusta lo que hicieron, si les da vergüenza lo que hicieron, si les da vergüenza la palabra emergencia porque demuestra que ustedes destruyeron la Argentina, Diputados, pongan la cara. Pero no se ahogan, ahora no se hagan los salvadores de la patria. Diputado, por favor, la pregunta y aprovechamos al ministro que está acá, luego se abrirá el debate. Llevar adelante una reformulación de la fórmula que se aplicó a lo largo de estos años, o mejor dicho, de este último año, en relación a los jubilados y pensionados, o sencillamente está todo solamente en estudio, o se va a restablecer la fórmula anterior. Diputado Contingeni Luis, tiene la palabra. Diputado Contingeni. Apenas unas... Punto, ¿qué vamos a hacer con todas las jubilaciones, pensiones no contributivas, etcétera? ahora el diputado Hugo Yasky. Estamos en un debate que seguramente un gobierno surgido por el voto popular, apenas una semana de haber asumido, si pudiera elegir, no elegiría. Estamos en este punto porque nuestro país es un país arrasado, con un
nivel de pobreza y de destrucción de los derechos sociales como nunca antes se conoció en la Argentina. Y el problema de la Argentina no es que todos descendimos a la pobreza, todos sufrimos por igual. No, el problema de la Argentina es la brutal desigualdad que sistemáticamente se aplicó durante 4 años para planificar el avance del hambre, en tanto un sector absolutamente reducido se beneficiaba con los dividendos y con la rentabilidad extraordinaria. Este es el problema de la Argentina. Yo formé parte de una central de trabajadores que hizo infinidad de marchas, que nunca fue recibida. Fuimos recibidos por jefes de Estado de otras partes del mundo, no por el de la República Argentina, que sí recibía a los virreyes de los dueños del dinero, a los virreyes de los centros financieros, que tenía como objetivo ponerle el dinero en el bolsillo a los que más tenían. Esta es la discusión que estamos haciendo. Por supuesto que nosotros querríamos una movilidad jubilatoria para el conjunto de los jubilados. Pero hoy, con la lógica que acá escuchamos, resulta ser que si en la Argentina hubiese a partir del próximo mes un proceso hiperinflacionario, los jubilados serían millonarios. Todos los jubilados tendrían la posibilidad de enviar dinero a los paraísos fiscales si en la Argentina hubiese hiperinflación. Y no se puede sostener eso. Tenemos que buscar razonablemente la forma de que deje de caer la economía y que ese proceso se asiente sobre los que más tienen. Porque acá no hablamos de que le estamos imponiendo impuestos extraordinarios a los sectores poseedores de divisa. Acá no se está hablando de que se está poniendo un impuesto especial sobre el tema del dólar, de que se está gravando de una manera especial a los sectores concentrados del agro, de que se está hablando de un impuesto especial para los sectores que dejaron de hacer contribuciones patronales. Entonces, creo que hay que poner las cosas en su lugar. El gobierno está decidido a convocar a un acuerdo social, a un pacto social, a refundar el contrato social en la Argentina. Y esa es la pregunta. ¿Está decidido a que todos los sectores que representan a los movimientos sociales, a los trabajadores, a los que menos tienen, a las pymes, a los perdedores de esta etapa? Porque no es verdad que todos perdimos. La lista de los perdedores es larga, extensa, la de los ganadores muy cortita. Y todos sabemos aquí adentro quiénes son. Todos sabemos quiénes son. Y esos son los que están alentando la posibilidad de que este gobierno no tenga instrumentos para intentar salir de la crisis. La pregunta es esa. ¿Se va a convocar sin exclusiones a todos los sectores que representan el arco productivo y la fuerza del trabajo, incluyendo a los movimientos sociales, para discutir la salida de esto en términos de 6 meses, con leyes que sean progresivas, con impuestos que le pongan más al que más tiene y que haga que los que quieran producir tengan facilidades extraordinarias? Esa es la pregunta. Porque si esa pregunta tiene una respuesta positiva, todo esto que se está planteando ahora tiene un sentido. No lo tendría si simplemente no dijeran dentro de 6 meses vamos a prorrogar por otros 6 meses. No lo tendría. Tiene sentido si esa pregunta tiene respuesta afirmativa. Por supuesto, hay cuestiones que creo que hay que incluir. Hay que incluir de manera particular la situación de las empresas recuperadas y las cooperativas de los trabajadores. Tienen que tener, así como la tienen las pymes, algún tratamiento que les posibilite llegar a ese lapso de 6 meses, porque hay algunas que están al borde de la quiebra y otras al borde del desalojo. Creo que tenemos que contemplar de alguna manera la situación de
los trabajadores de esas cooperativas. Tenemos que pensar en que los trabajadores que están en este momento preocupados por la movilidad de sus jubilaciones en los regímenes especiales, que es verdad, hay muchos docentes e investigadores cuyas jubilaciones están aún hoy por debajo de la canasta básica alimenticia. A esos sectores hay que convocarlos, hay que escucharlos para definir a futuro la restitución de la movilidad. Y tiene que quedar claro, por eso creo que en el texto de la ley no aparece tan claramente, tiene que quedar claro que acá no hay congelamiento de jubilaciones. Esto es simplemente parar la caída, detener esta película de decadencia en la que estamos metidos en un plano inclinado y en la que los que sufren son los trabajadores y las trabajadoras, para encontrar un punto de salida. Si esa es la voluntad, si la voluntad es que paguen más los que más tienen en todos los planos, lo que se está haciendo es tratar de encontrar una salida sobre la base de la justicia y la ecuanimidad. Espero la respuesta a estas preguntas.